Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Por favor, toma su Biblia y quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Voy a hablar de algo que pienso que es muy importante y quiero explicar bien este sermón de esta semana. El 4 de abril recibí una llamada telefónica de alguien no voy a mencionar ni el nombre de la iglesia ni el estado, solo voy a decir del oeste de los Estados Unidos. Me llamó una persona diciendo que estaba de una iglesia allí, una iglesia que conozco, he escuchado de ellos y conozco quiénes son. Dijo tal persona que estaba conectado con esta iglesia, que ellos están haciendo una película documentario podemos decir, nuevo, en que ellos quieren decir y enseñar que no existen en la Biblia dispensaciones. Cuando escuché esto, estuve poco abierta. ¿Cómo? ¿Ustedes no creen que existen dispensaciones en la Biblia? Y me contó este fulano que ellos ni creen en dispensaciones de la Biblia y ellos quieren decir por medio de este documentario que quieren hacer que no existen dispensaciones en la Biblia y que las dispensaciones o la enseñanza dispensacional, según ellos, es una enseñanza de hombres o tradición de hombres. Y ellos dicen que ellos van a hacer este documentario para explicar que no existen en la Biblia dispensaciones. Y me pidieron a mí si yo pudiera estar en su película. Y ellos querían hacer una entrevista. Y ellos querían preguntar a mí por qué creo yo en las dispensaciones. Y quisieron usarme en su película de uno que cree en dispensaciones, mientras que su película entera era en contra de dispensaciones. Y yo dije, no, yo no quiero estar en su película en ninguna manera que me van a hacer esta entrevista, ¿verdad? No, yo no quiero apoyarte en su enseñanza nefanda. Sí existen, y ellos me dijeron, bueno, tú tienes que defenderlo entonces. Y yo dije, no, yo predico bien la Biblia. Si uno quiere saber, puedes ver a YouTube y ver mis videos, pero yo no quiero estar en su video. Estos son los que han hecho ya 2 videos. Un video que han hecho ya está en YouTube. Y ellos predican en contra del rapto pretribulacional. Y ellos han hecho su documentario diciendo que según ellos, que el rapto no va a venir hasta que en medio de la tribulación. Una enseñanza que no creo yo, que pienso que ni es la verdad. Otra cosa que enseñan ellos, si ellos han hecho una película, ¿cómo se llama el título? Algo de Seón o algo, en que ellos mismos creen que Dios está completamente terminado con los judíos, que ni existen judíos verdaderos hoy, y que ellos dicen que Dios nunca va a trabajar otra vez con los judíos. Ya terminó Dios con Israel completamente, según ellos. Y su video es sobre esto. Esto se llama la teoría de reemplazamiento o algo así. Esto es la enseñanza que Dios, todas las promesas que dio Dios a Israel ahora están dadas a la iglesia. Bueno, yo no creo en esto. Entonces ellos están muy ajenos de la enseñanza bíblica en lo que enseñan. Y para mí, qué triste que quieran hacer otro video en contra de una doctrina bíblica. Y esta vez quieren ellos enseñar en contra de dispensaciones. Y ellos me contaron por teléfono que van a hacer su propio video. Y en su video van a decir que la enseñanza de dispensación es una enseñanza moderna, inventado según ellos de hombres, como uno que se llamaba Darby. Y ellos van a tomar esta enseñanza y decir, Darby inventó la enseñanza de dispensaciones de la Biblia.
Tengo un libro aquí en inglés que se llama Dispensacionalismo antes de Darby. Entonces, ellos están diciendo, no, él es el que comenzó la enseñanza de dispensaciones. Y mire lo que tenemos aquí, un libro de un hombre ya hecho, en que él dijo, no, existía antes que yo muchas dispensaciones, muchas que predicaban la enseñanza de dispensación. Aquí tengo 1646, 1719, un hombre de Francia que tenía ahí 7 dispensaciones. La enseñanza de dispensaciones no es una enseñanza inventada de hombres. Es cómo estudiar la Biblia a través de cómo trazar bien la palabra de verdad. Yo busqué en internet cómo es una dispensación o la enseñanza de dispensaciones. Yo quería dar un significado, ¿verdad?, de qué significa enseñar dispensaciones. Y aquí leo, dice en cristianismo o cristiandad, dispensación significa mirar los periodos de tiempo o de historia en la Biblia y cómo Dios trabajaba con los hombres entre diferentes periodos de tiempo. Pensé que esto era buena definición de dispensación. Leo aquí, dice, el concepto de dispensación es entendiendo las divisiones bíblicas en la historia de la Biblia. ¿Sabes qué dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:15? La Biblia nos enseña, estudie con diligencia, presentarte a Dios, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que traza bien la palabra de verdad. En inglés esto es divide bien, o sea, hacer divisiones, porque hay divisiones en la Biblia y un estudiante de la Biblia debe entender ver cómo la Biblia está dividida. La primera división más básica en toda la Biblia es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Claramente hay una diferencia. Entonces nosotros debemos hacer las divisiones que hay en la Biblia. Nosotros debemos trazar bien, como dice en español. Dice aquí que el concepto de dispensaciones, podemos ver, existía desde Ireneo, en el segundo siglo, 200 años después de Cristo, o 100 años, en verdad, después de Cristo. Otros escritores cristianos hablaron de dispensaciones, como Agustín de Hippo, Joaquín de Fiore y otros, y dan nombre de gente que habían enseñado dispensaciones. Herman Vistias, Francis Turretin, Isaac Watts, en el año 1600 algo. Hasta que dice la Confesión de Fe de Westminster, notó diferentes dispensaciones, varias dispensaciones en 1646. Entre el dispensacionalismo o la enseñanza de dispensaciones, hay diferentes personas que enseñan dispensaciones. Algunos enseñan solo 3, otros 4, otros 7, otros 8. Y las dispensaciones son diferentes periodos de tiempos. En una manera, estudiar la Biblia y trazar bien la Biblia, o entender los periodos diferentes de cómo Dios trabaja uno con otro. Entonces ahí dice que algunos a través de la historia de la iglesia, siempre habían los que predicaban dispensaciones. No es algo nuevo, es algo que siempre, desde 100 años después de Cristo, la gente han enseñado. Entonces para mí es muy triste que esta iglesia allí en el oeste quieren hacer un video en contra de dispensaciones. ¿Sabes qué? La palabra dispensación se encuentra 4 veces en la Biblia. Y sí está conectado con un periodo de tiempo, o periodos de tiempo. Entonces yo te voy a explicar de esto. Pero primeramente quiero que vayas conmigo en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Estuve hablando con esta persona de teléfono que quería contarme que ellos quieren hacer este video
y me pidieron estar en este video defendiendo mi posición, que creo que existen estas dispensaciones. Y yo dije a la persona, mire, ¿por qué haces este video? Vaya a Hebreos capítulo 1, versículo 1 a 2 y léalo pues conmigo. Y la persona dice, no, yo no quiero causar contención. Yo no quiero contienda contigo, me dijeron. Y yo dije, ¿cómo? ¿No quieres una contienda? Mientras que tu video es para causar contiendas entre los hermanos. Los otros videos que hicieron, yo veo que hay gente que toman un lado o otro lado y están peleando. Yo creo es así. La obra de un misionero, la obra de un predicador, la obra de un ministro no es causar confusión y contiendas. Es unir con la doctrina sana. Lo que están haciendo aquellos es predicando en contra de la doctrina sana. Entonces yo veo que eso es muy feo. Por esto pensé, ¿sabes qué voy a hacer hoy? Voy a predicar hoy de dispensaciones y mostrar que la Biblia enseña claramente diferentes dispensaciones y que debemos entender. Yo he predicado en como 200 iglesias en mi vida, más que 200 iglesias. Y cada vez que prediqué sobre las dispensaciones, la gente siempre me dijeron, wow, esto me ayudó bastante a entender la Biblia. Ni una vez, ni siquiera una vez me dijeron, ¿sabes qué? Estoy confundido por lo que tú has predicado. No quita la confusión, la enseñanza de dispensaciones. Y entonces por esto predico dispensaciones. Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios que habló muchas veces en muchas maneras en otro tiempo a los padres por las profetas. Muchas veces en diferentes maneras habló Dios. ¿Qué es esto? Dispensaciones. Dios hablando a un grupo en otro tiempo, diciendo una cosa a ellos. En otro tiempo, en otra manera, Dios trabajaba con otros. Esta es dispensaciones. Y mire lo que dice el versículo 2. Nos ha hablado en estos postreros días, o últimos días, por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Claramente yo veo en este pasaje de Escritura dispensaciones. Dios trabajando en muchas maneras con diferentes personas. Hablando con diferentes personas o grupos en diferentes tiempos. O periodos de tiempo. Esto es dispensación. Vamos ahora a ver lo que la Biblia dice acerca de dispensación. 4 veces miramos dispensaciones en la Biblia. Se encuentra la palabra dispensación 4 veces. Me gustaría compartir contigo esto. Yo le voy a escribir aquí para que tú puedas también buscar conmigo. 1, ¿cómo puede decir uno? No existe dispensaciones cuando la Biblia usa la palabra por lo menos 4 veces. Pero ellos dicen, pero no existe. Pero la Biblia usa la palabra 4 veces. ¿Cómo es esto? Ellos dicen, no, dispensación significa dispensar. Y el verbo dispensar significa dar. Y ellos dicen, una dispensación es Dios dando algo a otro. No es un periodo de tiempo, dicen ellos. Así, pero uno de los versículos que voy a dar dice la palabra tiempo, mostrando que una dispensación es Dios de verdad dispensando algo, pero en diferentes periodos de tiempo, diferentes tiempos. Vamos a ver. 1 Corintios 9, 17. Quiero enseñarle bien la importancia de entender las dispensaciones, porque si uno no entiende que hay dispensaciones, ellos van a quedar muy confundidos. Van a mezclar toda la Biblia junto y van a sacar doctrina falsa. Y no van a entender cuál es la doctrina sana. Por esto yo pienso que es muy importante enseñar las dispensaciones para que podamos entender mejor la Biblia.
Cada semana yo pongo aquí, ¿verdad?, mi perfil de la Biblia para que podamos entender. Esta es la ley. Ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo de este tiempo la iglesia. Y no son iguales. Y voy a hablar un poco más de esto. Puse ley en inglés, perdón. Casi no estoy pensando bien. En español le predico. Amén. Ok. En 1 Corintios 9, 17, ¿qué dice? 1 Corintios 9, 17 dice, por lo cual si hago esto de voluntad, galardón tendré. Mas si por fuerza, la dispensación del evangelio me es encargada. Está hablando el apóstol Pablo y dice la dispensación de ¿qué? Del evangelio. La dispensación del evangelio. El apóstol Pablo nos dice que Dios dio a él algo. Y lo que Dios dio al apóstol Pablo era el evangelio. Era algo que Dios dispensó a él. La dispensación del evangelio. Ahora vamos a Efesios 1, versículo 10. Efesios 1, 10. Y aquí miramos, en conexión con la palabra tiempos. Claramente, dispensaciones tienen que hacer algo con diferentes tiempos o periodos de tiempo. Aquí en Efesios 1:10 dice que la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así que las que están en el cielo como las que están en la tierra en él. Dice la dispensación del cumplimiento de tiempos. La dispensación de cumplimiento de tiempos. Ahí está la palabra tiempo. Bueno, periodo de tiempo es dispensación. Muy importante que entendemos. Otro es Efesios 3:2. Y en Efesios 3:2 dice, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que me ha sido dada para con vosotros. Aquí el apóstol Pablo habla de la dispensación de la gracia de Dios. La dispensación de la gracia de Dios. Y el último, Colosenses 1:24. Estoy explicando y enseñando que la palabra dispensación sí encuentra en la Biblia 4 veces. En Colosenses 1:25 dice, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que él había sido hecho de Dios un ministro según la dispensación de Dios. Esto dice la dispensación de Dios. Dios dispensó o dio al apóstol Pablo algo para nosotros hoy en día. ¿Cuál es la cosa que Dios dio a Pablo que es para nosotros hoy en día? Vamos a ver. Es un evangelio de la gracia de Dios. En la Biblia, el evangelio de salvación de hoy se llama el evangelio ¿de qué? El evangelio de la gracia de Dios. Y en la Biblia se llama el evangelio de salvación de hoy el evangelio de la gracia de Dios. Vamos a ver esto. Vamos a Actos 20:24. Es muy importante que entendamos las dispensaciones. Porque si no, uno puede ir al infierno. Porque no va a entender cómo ser salvo. Muchos hoy en día no entienden la importancia de Pablo. Porque Dios dio a Pablo, dispensó a Pablo algo muy importante para nosotros en el periodo de tiempo o en la dispensación en que vivimos ahora. ¿Dónde estamos ahora? Aquí. Muy cerca del rapto, pero estamos en esta dispensación, la dispensación de la iglesia.
Se llama una dispensación de gracia. En Actos 20:24 el apóstol Pablo nos enseña esto. Mas de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida preciosa a mí, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. Dios dispensó al apóstol Pablo el Evangelio. Dispensó a él la gracia. Dios lo hizo. El Evangelio de la gracia de Dios es el Evangelio dado a Pablo para nosotros hoy en día. Y nosotros debemos entender, debemos tratar bien, debemos entender que hay divisiones, que hay dispensaciones, y estamos ahora mismo en esta dispensación. Y necesitamos lo que Dios dio a Pablo, y necesitamos escucharlo, porque esto es como ser salvo. Y Pablo dijo, mi testimonio es dar, mi ministerio es dar testimonio de esto. Testimonio. Entonces testificó el apóstol Pablo de lo que Dios había dispensado a él, que es el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, el Evangelio entonces es lo que Dios dispensó o dio al apóstol Pablo, y es lo que nos salva hoy en día. Entonces necesitamos entender esto para que podamos entender que la salvación no es por la ley, pero es por la fe. Muchos que no entienden las dispensaciones no entienden eso. Y hasta hoy hay gente que dice, no, tú tienes que guardar la ley para ser salvo. Esta es una persona que no entiende las dispensaciones. Por esto están bajo otra dispensación con otra enseñanza. Y ni son salvos. Pensando que por sus obras son salvos, cuando la salvación no es por las obras, es por la fe. ¿Fe en qué? En el Evangelio de la gracia de Dios. Romanos 1:16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Romanos 15:16, ¿qué dice? El apóstol Pablo dice en Romanos 15:16, para que sea yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. ¿Cuál es? Lo que Dios dio a él por dispensación. Dios dispensó a él este Evangelio para que sea predicado al mundo, para que podamos ser salvos por medio de esto. 15:16, para que sea yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta, siendo santificado por el Espíritu Santo. Todo hoy es del Evangelio. Somos salvos por el Evangelio. Necesitamos este Evangelio para ser salvos. Primero de Tesalonicenses, por favor. Primero de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Mire lo que dice. Pablo Pablo hablando, dice, pero también habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como vosotros sabéis, tuvimos de nuevo coraje, ¿verdad? De nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios con mucha contención. Hasta hoy, cuando uno predica el Evangelio, hay mucha contención. ¿De quién? De los que no creen en dispensaciones, de los que no entienden, de los que piensan que todavía están bajo la ley o de otra enseñanza tienen, en vez de esta que salva hoy en día en nuestra dispensación. Versículo 4, ¿qué dice? Sino que como hemos sido aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio, así también hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el que prueba nuestros corazones. ¿Ok? Dios dio a él, fue encargado él con el Evangelio, y él tenía que enseñarlo. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. O fatiga, siempre, no lleva acento. No sé cómo decir esto, fatiga. Que trabajando de noche y de día,
por no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos entre vosotros el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo dijo, Dios me enseñó el Evangelio, que debería yo predicar al mundo para ser salvo. Y esto es lo que debemos enseñar. Es para nuestra dispensación, o el periodo de tiempo en que vivimos hoy en día. Primero de Timoteo 1:11, mire lo que dice ahí. Hablando el apóstol Pablo, diciendo, conforme al evangelio glorioso de Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. El evangelio glorioso fue encargado al apóstol Pablo. Pablo escribió Romanos hasta Filemona. También escribió él el libro de Hebreos. Pienso que Hebreos era primero que escribió él y aplicaba aquí. Pero también aplica el libro de Hebreos de la tribulación también. Estaba escrito para Hebreos. Pero también mucho en este libro habla de la sangre de Cristo. Algo que aplica a nosotros hoy en día. Entonces, según la Biblia, nosotros debemos seguir a lo que Dios enseñó o dio o dispensó al apóstol Pablo. Porque esta es la enseñanza o la doctrina de nuestra dispensación. 1 Corintios 15. Algunos dicen, ¿y qué es este evangelio bendito? 1 Corintios 15, 1 al 4. Enseña claramente lo que es el evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4 es, a ver si se has hallado, dice, empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Esta es el evangelio. Dice en versículo 2, es como ser salvo. En versículo 1 dice que tú tienes que recibirlo. Recibiste, dice. Versículo 1 dice, en que estamos firmes. La salvación hoy es por medio de confiar, por fe, en el evangelio de Jesucristo. Tan importante es este mensaje que debemos leer Romanos 2:16. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 2:16 dice, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según el evangelio. El apóstol Pablo llama a este evangelio mi evangelio. ¿Sabes qué? Debemos llamarlo el evangelio de Pablo. Es el evangelio de Pablo, o el evangelio que Dios dio a Pablo como dispensación. Él dispensó a Pablo lo que él tenía que predicar para nosotros hoy en día. Y nosotros debemos escuchar a este mensaje de salvación, porque es el mensaje de salvación para hoy. Quiero que vayas conmigo a Gálatas 1:11. Otra vez te voy a explicar. Gálatas 1:11 dice, pero os hago saber, hermanos, hablando el apóstol Pablo, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Ningún hombre me enseñó esto, dice él. Versículo 12 dice, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, este evangelio fue dado a mí de Dios, de Jesucristo. Jesucristo me dio este evangelio. Tú no puedes ni seguir a Jesús hoy si no estás siguiendo al apóstol Pablo. Porque Jesús mismo dijo a Pablo, Pablo, aquí es lo que tú tienes que predicar. Muchos hoy en día solo van a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las palabras de Jesús y dicen, esta es para nuestra dispensación. Y dijo muchas cosas bonitas Jesucristo en Mateo y Marcos y Lucas y Juan. Pero solo hablando a judíos, dice él, de su propia boca. Jesucristo dijo, yo vengo solo al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Aún más reveló al apóstol Pablo otra cosa el Señor Jesucristo.
Y si solo vas a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos problema. Estás olvidando la revelación de Jesús dado a Pablo. Yo soy seguidor de Jesús, pero yo veo, por medio de ver dispensaciones, que yo debo seguir a Jesús y todo lo que Jesús enseñó. Y hay algo que Jesús enseñó al apóstol Pablo que yo no debo olvidar. Porque Romanos 2:16 dice que algún día Dios me va a juzgar si yo he recibido o no el evangelio de Pablo. Qué importante es entender las dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Diferentes tiempos en que Dios trabajaba con diferentes grupos de personas. Vamos a 2 Corintios 4. Yo he conocido gente que dicen, bueno, yo no creo en ninguna dispensación. Y yo digo, ¿por qué? Vas a estar equivocado. ¿Por qué no entiendes tú que hay divisiones en la Biblia? Y ellos dicen, yo no creo en ninguna dispensación ni en ninguna división. Y yo digo, ok, bueno, entonces, ¿por qué hay el Antiguo y el Nuevo Testamento en tu Biblia? Si tú miras a la Biblia, tú puedes ver claramente que hay el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahí está una división. Son diferentes tiempos, son diferentes dispensaciones, son diferentes maneras en que Dios trabajó con gente. Y tú no puedes ver ni esto. No hay dispensación, hay que trazar bien o te vas a estar equivocado. Hoy en día muchas iglesias ni predican dispensaciones. Y tú vas a esta iglesia, ellos solo predican Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y dicen, estás todavía bajo de la ley, entonces hay que hacer buenas obras para ir al cielo. Y si uno pregunta, ¿y qué tal de Pablo y su evangelio? Y dicen, cállese, yo no quiero nada de Pablo, dicen. No conozco porque Dios puso a Pablo en la Biblia, pero nosotros no creemos en dispensaciones y por esto rechazamos al apóstol Pablo. Más y más y más, todos los días me envían correos electrónicos, gente diciendo, don Roberto, hay muchas iglesias que están enseñando en contra del apóstol Pablo. Y yo digo, wow, qué triste. ¿Por qué? Porque no creen en dispensaciones. Por esto ni idea por qué está el apóstol Pablo en la Biblia y por esto evitan y rechazan a Pablo. Wow, van a ir al infierno si no aceptan el evangelio de Pablo, porque Dios, Jesucristo, va a juzgarles basado en lo que hacen con lo que Dios dio a Pablo. Vamos a 2 Corintios 4, versículo 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza. Fíjese, no debemos ser avergonzados. Hay que estudiar, hay que trazar bien la palabra de Dios. Dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, mas por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Hay gente que con astucia enseña la Biblia, sin vergüenza, diciendo, no existe ninguna dispensación. No, están equivocados ellos. 3. Que si nuestro evangelio es encubierto para lo que se pierdan es encubierto. Y los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Biblia dice que el evangelio es como luz. Es la luz de Dios. Necesitamos nosotros enseñar la luz. Y dice versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. 6. Porque Dios que mandó resplandecer la luz de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hoy en día, nuestro ministerio es entonces, según este pasaje, predicar la luz del evangelio. Los perdidos están en tinieblas, son cegados y necesitan la luz del evangelio. Y este evangelio fue dado a Pablo.
Y para hallar la luz, necesitamos trazar bien la palabra de Dios y entender, dispensaciones. Dios dispensó algo por medio de Pablo, que es como ser salvo. Y aparte de esto, hoy en día no hay salvación. Actos o Hechos 26, 15 hasta 16. Aquí tenemos a este hombre Pablo y está hablando a un hombre que se llamaba Agripa. Tenía gripe quizás, por esto se llamaba agripado, no sé. Pero Dios habló con Agripa. Disculpe, era más chiste, ¿verdad? Y Dios está hablando con aquel que se llama Agripa. Y está dando su testimonio de cómo fue salvo en el capítulo 9 del libro de Actos. Y leímos aquí en su testimonio de salvación algo que él dice que no dijo antes. Es interesante lo que él dice, porque él dice que cuando fue salvo, Dios habló con él y dijo estas palabras. Empezando el versículo 15, 26, 15. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesucristo habla con Pablo desde el cielo diciendo, 16, mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo así de las cosas que has visto, como de aquellas en las cuales te apareceré, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío. ¿Para qué? 18, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. El Evangelio es la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. El apóstol Pablo dice, mire, Jesucristo mismo habló conmigo diciendo, te voy a dar a ti la salvación. Y cómo ser salvo. Y es por fe. Salvo por fe, no por obras. Y tu obra es llevar la luz del Evangelio a todo el mundo. Pablo, yo quiero usarte para ganar gentiles. Entonces, en nuestra dispensación, en el periodo de tiempo en que vivimos ahora, el tiempo de la gracia o de la iglesia, esto es como ser salvo. No es por otra manera, es por confiar en el Evangelio que Jesucristo dio al apóstol Pablo. En nuestra dispensación, la salvación es por la gracia. Vamos a Actos 13. Cosa interesante miramos aquí, Actos 13, versículos 38 y 39. Aquí es predicación de Pablo otra vez, y mire lo que dice él. Actos 13, 38, 39. Mas aquel que Dios resucitó no vio corrupción. Esto era 37, 38. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es predicado remisión de pecados, perdón de los pecados, predicado por Jesús. 39, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Por la ley buscaban justificación los judíos, pero Pablo está diciendo, no, ahora justificado por fe, no por la ley. Por creer. Es otra dispensación. Hoy en día hay gente que no entiende nada de dispensaciones y ellos dicen, no, nosotros estamos todavía bajo de la ley y somos salvos por las obras de la ley. ¿Qué es esto? Uno que no entiende la dispensación, la diferencia, cómo cambió Dios, que la salvación ahora es por fe y no por las obras de la ley. Pero ellos dicen dogmáticamente, no creo en dispensaciones. Mentira, estamos bajo la ley, estamos bajo de la ley. Y tú tienes que guardar la ley para ser salvo. Y yo digo, ok, ¿has leído Pablo? No queremos a Pablo, no queremos a Pablo. Ok, no quieren entonces la revelación de Jesús dado a nosotros por medio de Pablo. Porque la revelación de Jesús dado a Pablo dice tal cosa en Romanos 6:14. Mire lo que dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Estamos aquí, salvo por la gracia, por la fe. Efesios 2:8-9.
Esta es la dispensación en que estamos. No en esta. En esta fueron salvos en otra forma, en otra manera. Hoy no. No es por la ley. No estamos bajo la ley. Gálatas capítulo 3. Muchos no entienden las dispensaciones. Y predicar en contra de dispensación, las dispensaciones, es predicar en contra de cómo ser salvo. Porque decir no existe dispensación es decir, entonces toda la Biblia aplica a nosotros, entonces somos salvos por la ley también. Ajá, ahora, según tú, salvación es por fe y obras. Ya está anulado entonces lo que Cristo ha hecho en la cruz. Cristo murió para salvarnos por fe, no por las obras de la ley. Gálatas 3:22, mire lo que dice. Mas la Escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creían. ¿Ok? Bajo de pecado. 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Antes que vino el tiempo de gracia, era el tiempo de la ley. Y nadie fue salvo por la fe solamente. Habían obras también que tenían que hacer, obedecer la ley. Ahora que murió Jesucristo, cambió. Y ahora es por fe. Ahí está diciendo la Biblia. Entonces ya en la dispensación de esta, no en la otra. No podemos forzar y mezclar ambos testamentos. Hay una separación. Y ahora estamos en el Nuevo Testamento. Salvación por fe, no por las obras de la ley. Aún más, versículo 24. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos debajo del ayo. Entonces no estamos debajo de la ley. 26. Porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Según la palabra de Dios, hay dispensaciones en la Biblia. Hay diferentes tiempos o periodos de tiempo en que Dios trabajaba. Dios trabajó con Israel con la ley. A venir Jesucristo, Israel rechazó a él, su Mesías. Entonces Jesús dijo, véngase Pablo, quiero revelarte algo. Quiero darte una dispensación de gracia. Y digo que tú debes llevar esa gracia y salvación por la gracia a todo el mundo, enseñándolos lo que yo te revelo. Yo doy la revelación del Evangelio de la gracia de Dios y salvación por fe sin obras. Esta es la dispensación de hoy. Bueno, ¿hay dispensaciones en la Biblia? Claro que sí. Yo tengo en YouTube un video que se llama Dispensaciones. Y te recomiendo verlo, ¿verdad? Yo hablo de las dispensaciones en la Biblia. Algunos dicen solamente hay 7 dispensaciones. Otros dicen que hay 8. Yo enseño 8. Porque yo veo que la tribulación es un poco diferente que los demás. Y lo que me gustaría hacer rápidamente, porque yo no quiero tomar mucho tiempo, es explicar cuáles son las dispensaciones. ¿Ok? Estas son las dispensaciones. Aquí miramos la dispensación edénico. Esto es Adán y Eva. Y ¿sabes qué? Cuando Dios muchas veces en muchas maneras trabajó con otra persona o otro grupo, Él siempre dijo a tales personas o grupos, esto es lo que debes hacer según mi mandamiento. En el principio de la Biblia no había fe. Dios creó a Adán y a Eva y dijo, ok, esto es el mandamiento de Dios. No toméis. No toméis. Allí y no más era lo que Dios dijo. Esto es para nosotros hoy en día. Dios mandó, el primer mandamiento de Dios, no toméis de este árbol. Hoy en día somos salvos por comer o no comer de un árbol. No. Esto es como Dios trabajó en el principio. Esa es la primera dispensación.
La primera dispensación era Dios dispensando a Adán y Eva el mandamiento de no tomes de este árbol. ¿Y qué tal? Pues desobedecieron a Dios. Por esto vino otra dispensación, otra manera en que Dios trabajó con hombres. En este segundo, Dios trabajó, y esto se llama la de conciencia. Conciencia. Dios trabajaba, visitaba personas, hablaba con gente aquí en el mundo, y ellos tenían que confiar a su propia conciencia. Después fueron matados todos, porque muchos siguieron al diablo en vez de Dios. Por esto envió Dios a Noé. Y con Noé vino el diluvio. Pues vino uno que se llamaba Nimrod. Y esto es la de gobierno. El gobierno humano. Los hombres empezaban a gobernarse a sí mismos. ¿Y qué hicieron los hombres en este tiempo, en este periodo? Construyeron el Torre de Babel. ¿Sabes qué? Cuando enseñamos esto, toda la Biblia podemos ver y mirar cronológicamente y cómo Dios trabajó con los hombres. Y miramos, wow, ya entiendo la Biblia. Dios trabajó en diferentes maneras en otros tiempos. Y toda la Biblia ya podemos ver como un perfil. Es muy interesante y muy importante enseñar la Biblia como es, para trazar bien la palabra de verdad. Esto es el antediluvial, esto es el después del diluvio. Y Dios, y cada vez que miramos a los periodos de tiempo o las dispensaciones, cada dispensación termina con juicio de Dios, porque las personas o los grupos caen en apostasía. Dios entonces llamó a uno que se llamaba Abraham. Dios empezó a trabajar. Eso es la dispensación patriarcal. ¿Es correcto decir esto? Entonces Dios llamó a Abraham y dijo, yo quiero tu familia. Yo quiero llamarte y quiero que su familia es mi pueblo. Y Dios trabajó con esto. Pues Israel rebeló contra Dios y por esto fueron esclavos en Egipto. Tenía que venir otra vez a trabajar Jesús. Llamó a Moisés y comenzó el periodo de tiempo que nosotros llamamos legal. La dispensación legal o de la ley. Y bajo la ley, mire, era por lo que tú hiciste. Si hiciste bien, bendición recibirá. Si hiciste mal, maldición recibirá. Era un convenio de obras en realidad que Dios mandó a Israel. Cayó en apostasía los fariseos y la gente de Israel. Por esto estaban en esclavitud de Roma y vino Jesucristo. Comenzó Jesucristo la dispensación en que estamos ahora. La dispensación eclesiástica o de la iglesia. Y olvidé poner aquí los números. Ahí está. Número 5 es la ley. Número 6 es esta. Ok. Como le digo, algunos dicen solamente hay 7 dispensaciones y otros 8. Yo digo 8 porque yo no quiero olvidar la tribulación. Y yo veo que la tribulación es un poco diferente. Entonces yo hago número 7, la tribulación. Número 8, yo digo es el mesiánico. Esta es la dispensación mesiánica en que Cristo va a gobernar en el milenio, 1000 años. ¿Y cuáles son las dispensaciones? Es nuestra manera de estudiar la Biblia mirando diferentes periodos de tiempos y diferentes maneras en que Dios trabajó en otra forma. Y miramos que el Evangelio de Pablo no existía antes que Cristo. En diferentes periodos de tiempos Dios trabajaba con otros en otras maneras. Con Adán y Eva eran puras obras.
Solamente dijo, no toméis a esto. ¿Y qué hicieron? Rebelaron y comieron. Ok, bueno, toméis, comeréis, es mejor. En conciencia, mire, ellos tenían que obedecer su conciencia y hacer lo que Dios dijo. Y si hicieron, pues murieron y fueron al seno de Abraham. Los que no, fueron al infierno cuando murieron. Aquí, bajo de Nimrod, muchos obedecieron a Dios y siguieron a Dios, pero la mayoría del mundo apartó. Entonces Dios miró a Abraham y dijo, yo quiero escogerte a ti y hacerte a ti, a mi pueblo. Dios trabajaba a través de Abraham. Después trabajaba a través de Moisés y dio la ley. Y tiene que tener obras bajo la ley. Sin embargo, si hicieron mal, Dios permitió que trajeron un sacrificio de sangre. Entonces sí, Dios había tenido gracia, ¿verdad? Noé halló gracia en los ojos del Señor. Pero era diferente. Dios mandó a Noé construir un barco. ¿Debemos construir un barco nosotros? No. Ve, nosotros tenemos que leer la Biblia y entender y trazar bien y fijar dónde estamos ubicados nosotros hoy en día en todo esto. Y aquí estamos, bajo el tiempo de la iglesia en que salvación es por fe, sin obras. Y la tribulación es por fe y obras. ¿Qué tal si uno no va a rapto? Porque el rapto será aquí. Si viene el rapto y tú estás aquí todavía en el mundo, tú vas a decir, oh no, ¿qué hago ahora mismo? Bueno, aquí viene el anticristo en este tiempo. Y el anticristo va a venir y decir, toma mi marca. Y ¿sabes qué? Tú puedes tener fe en Cristo, pero hay una cosa que Dios dice que no debes hacer. No tomaréis la marca. Igual que en Adán y Eva, no toméis, ¿verdad? No toméis la marca. Porque si uno toma la marca de la bestia, al infierno irá cuando regresa a Jesucristo a Armagedón. ¿Ve? Entonces la salvación es un poco diferente en cada uno de estas dispensaciones. Entonces, para entender cómo llegar al cielo hoy, necesitamos entender las diferencias y entender dónde estamos. Aquí estamos, bajo hoy en día el ministerio de Pablo. Vamos entonces a 2 de Corintios. Casi estoy terminado, pero quiero que entiendas. Y para mí era muy triste que me llamó aquellos de aquella iglesia diciendo, nosotros no queremos enseñar nada de dispensaciones. Y en vez de enseñar dispensaciones, queremos hacer un video en contra de todo esto. Pero esto no causa confusión. Esto explica toda la Biblia en una manera muy clara, ¿verdad? Para que podamos entenderla. 2 Corintios 3, 6 al 13. Leímos. Por cuanto es manifiesto que vosotros sois la carta de Cristo, ministrada por nosotros y escrita no con tinta, con el Espíritu de Dios vivo, ni en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. No estamos bajo la ley, la letra de la ley. Estamos aquí, la gracia. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. 6. El cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento. Ya no estamos en el Antiguo, estamos en el Nuevo. Es otra dispensación. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero si el ministerio de muerte, escrito y grabado en piedras, fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en la cara de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de acabar. Está hablando de la ley. Moisés dio la ley. La ley había de acabar. No va a permanecer por siempre la ley. Vino Jesús para cumplir la ley. Y aún más dice, ¿cuánto más no será para gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Es el ministerio de hoy, salvo por fe, salvo por la gracia.
10, porque lo que fue hecho glorioso ni aún fue glorioso en este respecto, por razón de la gloria que sobresale. Y hasta versículo 13, entonces seguimos versículo 11. Porque si lo que se acaba fue para gloria, mucho más es para gloria lo que permanece. Se acabó la ley, ya no estamos bajo la ley. Lo que permanece es Cristo que resucitó y somos salvos por él. 13, no como Moisés que ponía un velo sobre su... versículo 12. Así que teniendo tal esperanza hablamos con mucha franqueza. Trato hablar franco, ¿verdad? Para que puedas entender. 13, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en el fin de aquello que se había de ser abolido. Dios abolió la ley porque empezó Jesucristo otra dispensación. Si tú dices no existen dispensaciones, entonces somos ciegos, no podemos ver el cambio, no podemos ver la gloria de Cristo. Y como ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la fe. Ya podemos perder la gloriosa evangelio que Dios dio. Por esto yo predico la enseñanza bíblica. Yo predico la dispensación y dispensaciones. Porque sin dispensaciones no podemos ver claramente el evangelio. Sin embargo, existen los que todavía quieren decir, oh, no existen dispensaciones, este fulano Roberto es un mentiroso, no existe, ni en ninguna manera existen, ya estamos todavía bajo la ley, dicen. Cuando yo escucho gente así hablando, yo pregunto a ellos, ¿y ha ido usted a Éxodo capítulo 31? Éxodo capítulo 31 habla del sábado. Uno de los 10 mandamientos bajo la ley era guardar el sábado. Y si tú vas a Éxodo capítulo 31, dice, si uno no guarda el sábado, hay que matarlo. ¿Piensas tú que todavía es esto? ¿Que todavía debemos ir y matar a los que no guardan el sábado? ¿Cuántos has matado tú? Quizás tienes un madre o padre o hijo o hermano o tío o algo que trabaja en el día de sábado. ¿Ok? ¿Cuándo vas a matar a ellos pues? Si tú creas que no existe dispensaciones, entonces todavía estamos bajo la ley. Y Éxodo 31 dice, hay que matar a los que trabajan en el sábado. Ay, ay, ay. Si mato, me van a poner en la cárcel. ¿Sabes qué? Gracias a Dios yo entiendo las dispensaciones. Y yo no quiero matar a nadie. Porque yo veo que a Israel fue dado la ley. Cambió todo cuando vino Jesús. Ya no estamos bajo la ley y el mandamiento matar a otros. Ya estamos bajo la gracia y salvo por fe. Gracias a Dios. Efesios 1:7 dice, y voy a leer de Efesios 1:7 hasta 18. En el cual tenemos la redención por su sangre, la sangre de Cristo, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Nosotros tenemos que tener sabiduría, debemos entender. Y una cosa que debemos entender es, hay dispensaciones en la Biblia. Y cuando uno entiende la enseñanza de dispensaciones, wow, ya no hay confusión. Ahora entendemos lo que Dios está diciendo, entendemos la salvación de hoy. 9. Habiendo descubierto el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que Él se había propuesto en sí mismo. 10. Que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando terminan todas las dispensaciones, juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra en Él. 11. En el cual obtuvimos también herencia, siendo predestinados según al propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Algunos dicen, ¿y por qué hizo Dios esto? Qué confusión, en diferentes maneras dijo una cosa a uno, otra cosa a otro.
era por su propia voluntad. Porque Él era Dios, Él quería y Él pudiera hacerlo como deseaba. Pero hoy estamos en esta dispensación. Y solo salvo por fe en el Evangelio. Y todos serán juzgados por este Evangelio. Romanos 2:16. Adelante dice, versículo 12. Para que seamos para alabanza de su gloria nosotros que primero esperamos en Cristo. 13. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Según la Biblia, salvación es por fe en el evangelio. Por lo cual también yo, oyendo de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos. Mire como dice, amor, fe y amor. Si somos salvos por la fe, debemos amar a los otros cristianos. Si uno dice que es un cristiano, pero odia a otros cristianos, yo tengo que preguntar, ¿tiene fulano fe? No sé, porque cuando tenemos fe, tenemos amor de otros cristianos verdaderos. Queremos nosotros tener compañerismo con otros que también creen igual que nosotros. Porque sabemos que tenemos la verdad. ¿Me entiendes? 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tenemos que ser sabios. Ya tenemos la revelación. Yo te enseñé que Dios, Jesucristo es quien reveló a Pablo todo de hoy, la luz del Evangelio. Y 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Me gusta como dice aquí, ¿verdad? Teniendo vuestros ojos abiertos, alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Hoy traté de abrir sus ojos a la verdad. Si tú eres perdido, mi deseo es que vengas a Cristo y confíes en la sangre, en el Evangelio, para ser salvo. Y si tú eres salvo, espero que puedas estudiar y entender. Mi deseo es que trazas bien la palabra de verdad. Y yo no he descubierto ninguna otra manera mejor trazar la palabra de Dios y enseñar bien la palabra que enseñar dispensaciones. Y como Dios trabajó con otros en otro periodo. Y como hoy en día estamos en este periodo de tiempo, la iglesia, bajo lo que Dios dispensó a Pablo, que es el evangelio de la gracia de Dios. ¿Has confiado en este evangelio? Gracias por ver. Nos vemos el otro domingo.